La Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE, los invita a escuchar su programa Universidad Sin Fronteras. Un espacio de aporte educativo, científico y cultural que llegará a sus hogares una vez al mes. Sintonízanos este sábado 8 de junio a las 13 horas y el domingo a las 9 horas. Universidad Sin Fronteras. Un aporte de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas. Estamos ya en la edición número 171 de este programa académico de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando y que se suman también a la transmisión de Facebook Live y a quienes también nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden que pueden seguir todas nuestras actividades en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Así es que bueno, el día de hoy tenemos una temática súper importante. Estamos en el mes del orgullo, celebrando ya 50 años. Así es que en Estereotipas nos hemos propuesto traer temáticas relacionadas justamente con esta conmemoración. Y pues en esta nueva edición de Estereotipas tenemos como invitadas especiales a 3 personas que pertenecen al colectivo 516 y Cochinele. Ellos son Giovanni Jaramillo, Estrella Esteves y Michael Ordóñez, quienes, como dije, son integrantes del colectivo 516 y Cochinele, quienes fueron principales protagonistas de la lucha por la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y actualmente llevan una demanda contra el Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad y persecución a las víctimas de represiones policiales. Así es que vamos a estar conversando sobre esta importante temática el día de hoy, pero no sin antes darles la más cordial bienvenida a ellos justamente. Entonces, para que nos saludemos a la audiencia. Entonces empezamos, Giovanni. Buenos días, muy amables, gracias por la invitación. Queremos en este espacio poder compartir con ustedes el proceso histórico que ha sido de la comunidad LGBT. Estrella. Buenos días con todos y todas y quienes nos escuchan por este medio. Muy agradecida de esta invitación, pues, y espero que salga lo mejor fructífera posible. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un excelente día para todos y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto y vamos a hablar no tanto del contexto sino de la demanda, sino también lo histórico que pasó antes de esto. Sí, como lo decíamos justamente tras bastidores, es súper importante también como tratar de recuperar los sentidos históricos, ¿no?, que tienen a veces nuestras luchas, ¿no? Y justamente, bueno, sobre eso lo que les quería preguntar es como que nos comenten un poco por qué el nombre Cochinele y sí, o sea, por qué el nombre Cochinele, Estrellas. Bueno, ¿por qué el nombre Cochinele? Bueno, hay que retomar un poquito cómo se diría la prehistoria, si se puede denominar así, para llegar al nombre en concreto, como Cochinele. Bueno, por los años 90, viendo la represión que existía contra la comunidad, específicamente la trans ecuatoriana, viendo tanta violación, vulneración de los derechos humanos contra nosotras, decidimos organizarnos, reunirnos, dialogar un grupo de compañeras trans de esa época, más o menos unas 30, 35 chicas. Ajá. Entonces, posteriormente de un proceso que se tuvo que realizar, con la ayuda de señor Alexis Ponce, en ese entonces era quien lideraba la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que funcionaba en el ex Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy conocida como Corte Constitucional. Bueno, esta sería como una cortísima reseña y de ahí posteriormente pues se cogió las firmas para lo de la despenalización de la homosexualidad y logrado una vez de esto se fundó la organización Cochinele. Y la organización Cochinele, como le comento, es de personas trans,
y bueno, unas 2 o 3 personas gays que también apoyaron y lideraron esta iniciativa de la Cochinelli. Cochinelli porque en homenaje de una gran conocida persona trans de las épocas de los años 60 que tengo entendido, no sé totalmente la historia, pero tengo entendido que era italiana y que también, o sea, fue vulnerada en sus derechos, que también luchaba por los derechos no solo de ella como persona trans, sino de todas las comunidades trans y LGBTI. Entonces, en homenaje a esta persona luchadora, pues nosotras decidimos en el grupo denominar la primera ONG trans en el Ecuador y poner el nombre Cochinelli. Así sería. Así. Muchas gracias, Estrella. Súper interesante justamente la historia y era como una de las inquietudes que nosotras teníamos también, como de ¿por qué Cochinelli? Y bueno, ya Estrella nos ha comentado un poquito también cómo fue como este proceso, justamente que hubo como un proceso de recolección de firmas para hablar de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Quisiera que nos comenten un poquito más sobre lo que acontecía, o sea, quizá hablar como de una cuestión de contexto histórico de esta lucha, en este caso. ¿Tú? Bueno, quien te va a hablar es Michael Patricio Ordóñez, activista y defensor de derechos humanos. Vengo peleando por los derechos de las personas LGBTI desde los años 90. Fuimos los primeros que impulsamos la Fundación Famivida en Guayaquil. Te hablo que en ese entonces yo vivía en Guayaquil cuando estaba de gobernador el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebosadi, cuando sacó el famoso Escuadrón Volante. Y con ese famoso Escuadrón Volante, pues, muchas chicas trans que paraban en la 1 de mayo fueron violentadas, arrastradas, pegadas, torturadas, violadas en la misma calle. Para no ir presa tenían que hacer sexo oral o cualquier tipo de otro acto. Chicos gay en ese entonces también eran lo mismo, porque era un desplazamiento que no había trabajo. Si eras gay, no te daban trabajo. Si eras trans, no te daba trabajo. Y peor, para arrendar, era imposible. Entonces, muchas de las personas LGBTI tomaron la única opción de trabajo que había en ese medio, la prostitución. Entonces, la represión en esa época fue tan dura, fue fuerte, inclusive amanecían chicas y chicos muertos en la perimetral como perros tirados ahí, y lo único que el extra al otro día era marica tal, menestra tal, y eran así los textos del titular del extra, nada más. En el 93 me paso a vivir a Quito, comienzo a formar parte de la Fundación FEDAEX, comenzamos con el compañero Giovanni, estar trabajando en muchas cuestiones sobre demandas, violaciones de derecho y todo lo demás, pero pensaba que porque era la capital, era un poco más ordenada, se respetaban más los derechos, pero no fue así. Encontré una capital donde se violaban los derechos humanos, donde la policía arremetía totalmente, pero brutalmente, contra las personas LGBTI. Es más, solo por el hecho de estar sentado, o por el hecho de ver si eras gay o era trans, ya te golpeaban. En las noches tenías que salir con mucho cuidado. En las discotecas no podías tener una discoteca como le llaman ahora, una discoteca de ambiente, una discoteca gay. Si ibas a un bar, en un minuto tenías que hacerlo hetero. ¿Qué tenías que hacer? ¿Votar a tu pareja lésbica y coger una pareja gay? Porque si entraba la policía y te encontraba con una pareja del mismo sexo, te sacaba arrastrando al camión y te llevaba preso. Era una violación de derecho enorme. Gracias a Dios, muchos de nosotros hemos sobrevivido a las patadas, a los golpes, al haber estado preso injustamente, al haber ser gaseado, al haber ser humillado, al haber sido arrastrado por parte de la fuerza pública. Muchos de nosotros realmente sobrevivimos a todo eso. Otros compañeros y compañeras ya no están para que cuenten la historia de lo que hemos vivido. Pero te cuento así algo así nomás. Muchas de las compañeras trans que trabajaban en la Mariscal, cuando las cogían, o las que trabajaban por el puente del Guámbaro, o las que trabajaban por el Gran Pasaje, en la noche las cogían y las llevaban al cerro y las dejaban ahí desnudas. O si no, las llevaban preso, y el momento que llegaban preso decían carne fresca y era la orgía ahí adentro. Los presos te violaban y hasta los mismos policías te violaban. Así de sencillo.
O sea, el Estado ecuatoriano está endeudado con la población LGBTI bastante. La violación de derechos que ha cometido el Estado ecuatoriano contra la población LGBTI no tiene nombre, realmente. Y sí, deberíamos utilizar estos medios para exigir al Estado ecuatoriano que es el momento que se haga la reparación integral de todos los atropellos que ha sufrido la población LGBTI. Porque recordemos, o sea, no nos maltratan por ser personas, nos maltratan por tener una orientación sexual diferente. Pero igual somos personas productivas que trabajamos, pagamos impuestos, tenemos nuestras necesidades, vamos al médico, vamos todo, pero sin embargo somos la mayoría de nuestra población, la mayoría de nuestra gente en nuestra época, es una población ignorante porque no ha podido estudiar, porque hasta eso nos prohibía el acceso al estudio. Entonces imagínate, si eras un chico gay afeminado, el mismo profesor te hacía bullying, y seguían los compañeros y te hacían bullying. Entonces, ¿qué te quedaba? Te quedaba salirte, no te quedaba más opción, la prostitución o ser peluquera, o llegar a la cocina. Entonces, eran 3 trabajos que la población LGBTI podía hacer: peluquera, cocinera y prostituta, nada más. Entonces, realmente realmente deberíamos utilizar estos espacios para exigirle al Estado ecuatoriano que ya es hora de la reparación integral por todos los daños ocasionados. Porque tengamos una orientación sexual diferente, recordemos que somos personas, seres humanos, y que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Muy importante, Michael, lo que nos has comentado, conmovedor e indignante también. Giovanni, si quisieras agregar algo. Sí, necesitamos recobrar la historia del movimiento LGBT aquí en el Ecuador. En los años 90, recordará Michael y Estrellita, no había tantas siglas. Aquí quienes nacimos mujeres éramos las lesbianas o los marimachos, y quienes nacieron hombres eran gays serios o los gays plumas. Nosotros venimos de ese contexto, y el resultado de la lucha es todas las siglas que ahora conocemos. Yo soy un hombre trans, Estrellita es una mujer trans, pero en nuestra época no éramos tratados ni siquiera como seres humanos, principalmente. Todo lo que acaba de detallar el compañero Michael se dio justamente porque hasta 1997 nosotros contábamos con un código penal cuyo artículo 516 le daba la potestad a la policía para detenernos a 2 personas del mismo sexo si éramos encontradas realizando actos de sodomía. El machismo inclusive en esa ley se manejaba, porque para las mujeres lésbicas era mucho más fácil, porque la sodomía no se la tomaba en cuenta dentro de la actividad sexual entre 2 mujeres. Entonces nosotros sobrevivimos a ese 516 y de ahí nace el nombre de nuestra organización. Cuando logramos, cuando en 1997 en el bar Abanicos en Cuenca se realiza una redada en donde el intendente de esa época, el doctor Diego Crespo, mete presos y presas a más de 100 personas, es ahí que nosotros notamos que el proceso organizativo de la comunidad LGBT fue a nivel nacional. Nos congregamos en Quito, Guayaquil, Cuenca y en las ciudades más pequeñas y logramos la recolección de las firmas que el Tribunal Constitucional en esa época nos solicitó para declarar inconstitucional aquel artículo en su inciso primero. Luego de eso vino la importante, el primer hito importante para la comunidad LGBT. Teníamos un gobierno interino, el de Fabián Alarcón, y en esa época FEDAEPS lidera lo que fue la propuesta de incluir por primera vez en el Ecuador la no discriminación por orientación sexual en el articulado de la nueva Constitución que salió a la luz en 1998. Y ese fue el primer paso de inclusión y de conseguir el respeto hacia la comunidad LGBT. Este trabajo viene ya dándose más de 30 años. Nosotros somos de la vieja data y hemos pasado unos procesos importantes, sea el del reconocimiento y el del empoderamiento también. Sin embargo, estamos actualmente muy preocupados y preocupadas, porque nuevamente la violencia hacia las compañeras trans que realizan trabajo sexual está día a día
los asesinatos que acabó de comentar mi compañero Michael eran del año 90, de los años 90. Sin embargo, hace 2 días han muerto compañeras. El día de ayer mataron a otras 2 compañeras trans. En Guayaquil, la compañera trans que fue encontrada muerta, dijeron que fue un arrollamiento. Sin embargo, la mitad de su lengua se encontró a 25 metros lejos del cadáver. Nosotros como comunidad LGBT estamos sumamente preocupadas y preocupados porque vemos que esta sombra del neoliberalismo y esta cuestión de violación a los derechos humanos está regresando al país. Así es, justamente, en realidad bastante preocupante el contexto actual que tenemos y justamente, bueno, un poquito quisiera que me comenten alrededor, o sea, entiendo que están organizados, ¿no?, como colectivo 516. 516 hace referencia al artículo del Código Penal del cual sobrevivimos. Ya. 516, numeral 1 del Estaba Código Penal. en la Constitución del 98. Del 97. Ah, del 97. Sí, que decía en el inciso del 516 que es el Código Penal, no la Constitución. No estaba en el Código. No en la Constitución, en el Código. Que decía que se condenaba a la homosexualidad de 4 a 8 años con reclusión mayor. Ah, ya. Listo, muchas gracias, Michael. Bueno, lo que les quería preguntar era de alrededor de cuántas personas pertenecen en este momento a su colectivo. Entiendo que obviamente están organizados. ¿Y es un solo colectivo, 516 y Cochinelle, o estamos hablando de 2 colectivos distintos? Bueno, tenemos que reconocer que más de la mitad de las personas que integraban este colectivo ya están fallecidas, ¿sí? La tercera parte está en Europa viviendo porque la primera migración que tuvo el Ecuador fue la de personas diversas sexualmente, las que emigraron a Italia, a Madrid, a Alemania, y allá se quedaron, ¿sí? Ellas prefieren vivir allá que regresar, vienen acá de vez en cuando. Entonces nosotros estamos en el proceso de incluir a todas y todos. Ojo, que dentro del colectivo Cochinelle al inicio eran solo chicas trans y 2 o 3 personas gays. Pero dentro de las otras agrupaciones que apoyaron el proceso junto con Cochinelle, nos encontrábamos yo como hombre trans y muchas mujeres lésbicas, que estamos tratando de recobrar, inclusive hacer un resumen del proceso histórico para que no se olviden nombres de organizaciones y de personas, en este caso FEDAEP, Irene León, Magdalena León, etcétera, Orlando Montoya, de los cuales fueron pioneros en esto y de los cuales formamos parte varios de los activistas que todavía estamos vivos y vivas. Ah, ya, listo. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, como había anunciado en un inicio, justamente ustedes están liderando también una demanda contra el Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad y persecución a las víctimas de represiones policiales. Hablábamos también de que en este caso Michael lleva un proceso legal que ya tiene 19 años también contra el Estado ecuatoriano. Entonces, como ya hablando más sobre esto, quisiera que nos comenten, en este caso el proceso legal que lleva 19 años, en qué consiste, de qué se trata, y luego pasar a hablar justamente de la demanda que fue presentada, me parece, el 17 de mayo, que era el día contra la LGBTI-fobia. Bueno, te cuento que estoy en un proceso ahorita, está en investigación previa. Lamentablemente no te puedo dar nombres por el proceso, pero ya vamos a instrucción fiscal muy pronto. Bueno, yo fui víctima en el año 2001. Fui torturado y violado por varios miembros de la policía. Tal fueron así dos hechos. El primero pasó el 31 de mayo del 2001 en el retén de la Gabriela Mistral, en el antiguo retén. Fui ahí detenido injustamente por 2 miembros de la policía. Justo yo salía de una reunión de FEDAEX y estaba esperando a mi expareja en ese entonces. El segundo hecho fue el 2 de junio, cuando Ecuador clasificó al primer mundial. Entonces era una fiesta nacional que todo el mundo celebraba y bueno, tanto a hombres, mujeres, gays, trans, nos gusta el fútbol y también celebramos. Entonces fueron un grupo de amigos a mi casa, porque yo en ese entonces vivía en San Juan, a verme y salimos a celebrar el partido. Aproximadamente, te cuento,
golpe 2:30 de la mañana estábamos en la parada del trole de sur a norte, cuando vimos que salían 6 policías del Instituto del Seguro Social, de la Caja del Seguro que le llaman. Nos requisaron, no veíamos que tenían armas ni nada de eso. En vez de dejarnos ir, nos obligaron a entrar por la puerta atrás del IES. Y ahí a cada uno de los compañeros le iban golpeando, le iban robando las cosas. Y a un compañero que no se califica como trans, pero sí es gay, pero anda maquillado, o sea, y a él y a mí nos dejaron junto, claro, porque él se agarró de mi brazo y comenzaron a mofarse, a decir quién era el hombre y quién era la mujer, ¿no? Fue una golpiza, una violación, una tortura que nos hicieron allá adentro que realmente no tiene nombre. Y son 19 años que vengo peleándome contra la institución policial. Y gracias a Dios, son 19 años que he estado en la lucha y ya muy pronto vamos a salir con el caso a la luz, porque realmente, o sea, las cosas que ellos han dicho, la primera con la de ahora, o sea, realmente no tienen coherencia y todo eso. Siempre nos hemos mantenido nosotros en el mismo discurso de lo que nos pasó, hemos dicho, hemos hablado con toda la verdad y bueno, pues vamos en ese entonces. Pero yo creo que fue más algo porque era como que nos tenían ya identificado a las personas LGBT de ese entonces, porque éramos los que más, por ejemplo, presentábamos denuncias sobre casos de violación de derechos humanos cuando llegaban a FEDAIX. Entonces, ¿qué hacíamos? O sea, siempre había con las universidades de abogados gratuitos o con la Defensoría Pública que se presentaban las denuncias. Entonces era como que ya nos tenían identificado a cierto grupo para este tipo de acosos. Pero, ya como te digo, o sea, gracias a Dios, vamos en ese punto. Están plenamente identificados con nombres, apellidos, rangos y todo eso. Lamentablemente, la justicia ecuatoriana para el que no tiene plata es muy lenta, porque para el político es así. Hoy día presentan una denuncia y mañana ya tienen fiscal, tienen juez, tienen todo y esta sentencia. Así de sencillo, pero para el que no tiene plata tiene que esperar años de años y seguir ahí la justicia. Entonces, pero la lucha es así, la lucha hay que seguirla, hay que darle, y bueno, en este caso, como te digo, están plenamente identificados ellos y todo eso, y bueno, estoy dentro del caso de la Comisión de la Verdad. Aprovecho también para contarte que ya se ingresó otro caso de una compañera también, que en el 2001 fue detenida injustamente por un fiscal que le manda a detener y fue presa. Y estuvo presa como más de 15, 20 días sin ningún antecedente, ninguna causa ni nada. Pero también ya ingresa a la Comisión de la Verdad y ahora pues con el caso de las compañeras que estamos del 516 y las compañeras Cochinelli que también ya ingresaron a la Comisión de la Verdad, que me parece fantástico porque el Estado tiene que hacer una reparación integral por todo lo que hizo contra las compañeras trans, compañeros gay, compañeros y compañeras lésbicas. Realmente somos personas, somos seres humanos y no debemos ser tratados de esta manera como nos han tratado. Nos han tratado peor que la rueda del coche. Recordemos que se han violado tratados y convenios internacionales, se ha violado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así, en la actualidad, ahora con la Constitución que tenemos, las leyes que tenemos se están violando las leyes. Como decía el compañero Giovanni, sí, ayer apareció una compañera muerta, pero hace 20 días mataron a una compañera bajo el Benalcázar 1000, con ni sé cuántas puñaladas. ¿Qué ha hecho el Estado? No hace nada. No hay investigaciones, no hay nada. Absolutamente. Para el Estado, las personas, la población LGBTI, no existimos, como que no tuviéramos derecho. Y yo le preguntaría al Estado, y quisiera algún rato tener una entrevista con agentes del Estado y que nos digan, si no tenemos derecho, entonces ¿por qué nos obligan a pagar impuestos? Y que digan que todas las personas que apoyan a los colectivos gay no tienen que pagar impuestos, a ver de qué va a sobrevivir el Estado. Nosotros también pagamos impuestos. Ella trabaja, él trabaja, paga impuestos de sus arriendos, de sus cosas. Yo tengo mi RUT, yo pago el impuesto de mi RUT, de todo lo que hago, y tengo el mismo derecho que cualquier otro ecuatoriano para exigir justicia y exigir el respeto que se merece cada ciudadano en este país. Además,
el respeto integral de los derechos humanos no solamente tiene que ser solo a los ecuatorianos, sino también a los extranjeros. Muchas gracias, Michael. Giovanni, tal vez con respecto a lo que justamente les estaba preguntando, bueno, en este caso ya Michael nos ha hablado como de este proceso legal, que nos comenten un poquito en qué consiste el proceso legal que han levantado justamente desde el colectivo también, que como lo decía fue presentado el 17 de mayo. Bueno, esta querella legal la presenta el colectivo Ex Cochinellis, ¿no? Uh-huh. Está a cargo Alberto Cabral, que es uno de los firmantes, uh-huh. Y está auspiciado por la organización INRED. Uh-huh. Sin embargo, consideramos nosotros, parte como estrellita de las Ex Cochinelli y parte del colectivo gay lésbico de esa época, que esa demanda tiene que irse nutriendo de cada historia narrada por las personas que fuimos violentadas en esa época, uh-huh. a nuestros derechos humanos. Y de esa manera vamos a poder visibilizar a toda una comunidad, porque es imposible pensar que solamente quien estuvo dentro del colectivo Cochinelli fue violentado sus derechos humanos. Uh-huh. Tenemos que recoger, y es la aspiración de todos los que estamos aquí esta mañana, que se reconozca la violación sistemática de los derechos humanos de toda la población sexogenérica de los años 90, que sufrimos la represión policial con los famosos escuadrones volantes, con la famosa limpieza social que se dio entre los años 80 y 90. En los 80 nosotros éramos adolescentes y ya sufríamos ese tipo de vejámenes por el hecho de ser diferente. No contábamos con espacios públicos ni con leyes que nos amparen. Es decir, nosotros éramos de la población más vulnerable, como nos lo narró Michael. Uh-huh. Acciones de esas de parte de la policía o de quienes se supone que deberían impartir la justicia, la violación permanente hacia nuestros derechos. Entonces, creo que en este momento es parte del proceso que la comunidad LGBT ecuatoriana está llevando, es la reivindicación de los derechos violentados de esa época, uh-huh. y que actualmente se reconozca que gracias al trabajo de la comunidad LGBT, nosotros como sociedad estamos aportando. No pedimos al Estado que se inventen derechos, pedimos al Estado que se apliquen los derechos ya existentes. Uh-huh. Nuestra única herramienta en los años 80 y 90 era la Carta Mundial de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador firmaba cada año, se ratificaba. Sin embargo, la población sexogenérica diferente en Ecuador era violentada en los mismos. Entonces no estamos pidiendo que nos den haciendo un favor, sino que simplemente se apliquen las leyes nacionales y los convenios internacionales, como los mencionó Michael. Perfecto. Bueno, en este caso han nombrado justamente a INRED, que es el colectivo que está la organización ONG que está en este caso también como asesorando, entiendo, patrocinando también esta demanda. Tal vez han acudido a otras instancias para efectivizar justamente todos sus pedidos. No, consideramos que no debemos desmembrarnos más, uh-huh. porque la primera idea era de hacer nosotros otra demanda, pero consideramos que más bien la población LGBT, si logramos obtener derechos, justamente fue porque nos juntamos, uh-huh. ¿sí? Nosotros no queremos figuretear, nosotros queremos la restricción de nuestros derechos. Entonces, lo que vamos a hacer, porque ya nos reunimos con los representantes de Cochinelli, como Luis Saavedra en este caso, uh-huh. y él nos dio la razón. Tenemos que irnos sumando. Cada persona que haya sido violentada en sus derechos en las épocas de los 80 y 90 y que fuimos parte de este proceso de cambio, inclusive en la Constitución ecuatoriana en el 98 y en el 98 que se reconoce la no discriminación por orientación sexual, y en el 2008 que se reconoce la no discriminación por identidad de género. Ojo, que ese es otro detalle histórico que no debemos dejar pasar. A pesar de que las personas trans fuimos quienes encabezamos en el 97 la no despenalización de la homosexualidad, a nosotros eso no nos convenía, porque la identidad de género, que era en este caso lo nuestro, no nos cambiaba mucho la vida. Sin embargo la apoyamos.
pero recién para las personas trans los derechos se consagran en la Constitución de Montecristi del 2008, cuando se reconoce la identidad de género. Entonces el objetivo de nuestra comunidad, al menos de los sobrevivientes del 516, es dejar claro que no necesitamos hacer 20, 15 demandas, ni siquiera 2. Necesitamos una demanda que ya está puesta y que nosotros vamos a ir alimentándola con cada una de las historias de las compañeras y compañeros que se están sumando, que inclusive están enviando vía correo sus historias, las compañeras trans que viven en Holanda, que viven en Alemania, que viven en España, para que esto sea reconocido como lo que fue, una violación sistemática a personas por su orientación sexual y su identidad de género. En este caso, o sea, es para alimentar la demanda que está llevando, se está llevando por el caso de China. Sí, que se está llevando en contra del Estado ecuatoriano por graves violaciones de derechos humanos. Recordemos que en esa época hubo para las compañeras trans que eran violentadas, hubo tortura, violación, discriminación, maltrato y detención arbitraria sin ningún tipo de causal para que se las lleven presa. Era solamente el hecho por la identidad de ellas. Como las veían, las trataban, pero a la patada, o sea, ni siquiera, porque por ejemplo, una imagen de una mujer se respeta, pero ellos no, eran así. Y te hablo de la época de esa, o sea, no solamente ellas eran también maltratadas, también recordemos que teníamos nuestras compañeras trabajadoras sexuales, mujeres, que también fueron violentadas en esa época, que también fueron violadas por parte de miembros de la policía. Eran ultrajadas y de todo. Y es más, eran ellos, los proxenetas, que las ponían a trabajar para quitarles lo que ellas hacían. Así de sencillo. O sea, yo me he peleado directamente, muy frontalmente con la Policía Nacional y yo no les tengo miedo para decirle lo que realmente la policía hacía y deshacía en esa época. Porque realmente fue una gran violación de derechos humanos que no tienes idea. Una cosa es lo que nosotros te podamos contar, otra cosa es lo que nosotros vivimos, pasamos y sentimos en carne propia. Y levantarte al otro día golpeado, verte el labio roto, con gases, con que no podías caminar, dolores en las costillas, verte la marca del toletazo que te dejaban, o estar 15, 20 días preso injustamente, y ser presa de todos los delincuentes que están ahí, privados de la libertad y todo eso, y ser violentados y violados por ellos. ¿Por culpa de quién? De un policía homofóbico y de un gobierno homofóbico que no respetó los derechos de una población, sin darse cuenta que éramos seres humanos los que estábamos siendo atropellados, sin darse cuenta que habían personas que estaban siendo agredidas y maltratadas. Así es. Muchas gracias, Michael, Giovanni, justamente por comentarnos un poco sobre la demanda. Estrellita, quisiera que nos cuentes un poco, bueno, ya nos han comentado como qué es lo que se espera en este caso del Estado ecuatoriano, ¿qué esperamos de la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo sinceramente de la sociedad ecuatoriana lo que esperaría es que, a pesar de que ya siempre casi suena retórico todo lo que hablamos, ¿no? Yo creo que mientras vivamos, mientras existamos, de lo que se va a hablar siempre es de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. De pronto hay gente, incluso de nuestras comunidades mismo diversas, incluida la trans, que dicen, pero siempre hablan lo mismo, siempre dicen lo mismo, es lo mismo y lo mismo, y están cansadas de lo mismo. Pero desgraciadamente tenemos que hablar siempre de lo mismo porque no hay cambios en realidad, o sea, no hay cambios en la vida, en la realidad, en la práctica. Puede haber leyes, puede haber instrumentos internacionales, la Constitución, todo bonito, palabras bonitas, escritos bonitos, pero si no se aplican, si no se ejecutan, no se hacen, es como dicen, está escrito en letra muerta. Yo lo que esperaría personalísimamente pensando de la sociedad es que simple y llanamente, o sea, respeten los derechos, o sea, respeten los derechos de las personas en general, respeten a los seres humanos tales y como somos, o sea, sin discriminar, sin excluir, que lamentablemente eso creo que no va a cambiar nunca, pero es una aspiración humana, ¿no? De que las diversidades sexuales, en este caso las trans, seamos vistas como cualquier otro ser humano, o sea, también lloramos, pensamos, necesitamos, y
hablando un poco más allá, por ejemplo, en el ámbito del campo de lo laboral, de la salud, de la educación mismo es, por no decir no existe, es nula, es pésima. Entonces, yo aspiro a que algún día cambien o vayan cambiando estas cosas y que la comunidad LGBTI en general tenga acceso a trabajo, educación, salud, que siempre se ha venido hablando de esto también, ¿no? Pero que desgraciadamente por situaciones políticas o quienes están en el poder o de los gobiernos de turno, o sea, no hacen más allá de promesas o de hablar y hablar y en la práctica, como digo, o sea, no se ve reflejada estos derechos, no se ven reflejados más que todo, sino siempre conculcados, violados, vulnerados, aunando aún más la situación caótica que vive la mayoría de la comunidad trans, sumando, como digo, todo lo que los dos compañeros ya han manifestado en este panel de diálogo, ¿no? Y bueno, pues, como digo, mi anhelo es que algún día esto cambie, ojalá lo logre ver, y bueno, eso sería. Muchas gracias, Estrella. Yo quiero hacer público, y eso les va a interesar a ustedes como maestría de género. El movimiento LGBT siempre va a estar agradecido del movimiento de mujeres. Nosotros, una de las compañeras que nos apoyó mucho en el asunto inclusive de la presentación del Plan de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual fue Yoconda Herrera, que era de aquí de La Plata, por supuesto. Ella recordará cómo fue la lucha. En esa época el movimiento indígena y el movimiento de mujeres fueron importantísimos, fueron como la piedra que nos sostuvo a la comunidad LGBT para no desistir en la lucha por un cambio de vida. Y siempre nos sentimos empáticos porque muchas de las personas sentimos exactamente lo mismo que se nace en este país al nacer mujer. Yo siempre, cuando me preguntan qué es un hombre trans, le digo, es alguien que le diagnosticaron mujer, porque nacer mujer en este país es como para el patriarcado y la heteronormatividad, ya una persona de segunda clase. Entonces nosotros nos sentimos tan identificados y agradecemos siempre, yo al menos soy de los que siempre agradece al movimiento de las mujeres, que junto con ellas pudimos lograr lo que obtuvimos en el 97. Muchas gracias, solamente Giovanni. Quería contar algo, perdón. Te quería pedir un favor. Siempre he visto el trabajo de la Flaxon habla sobre el respeto, derecho y todo lo demás. Me parece muy bien, les felicito y espero que lo sigan haciendo. Pero lo que te quisiera pedir es que si dentro de ese espacio pueden haber testimonios vivenciales de las personas LGBTI para comenzar a que la población tenga un poquito de conciencia de todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Y ese va a ser el punto en el cual la gente va a comenzar a cambiar, porque recordemos que ese tipo de informes se lo ha hecho en otros países que han sufrido guerras, desastres y todo eso, y realmente la población ha comenzado a tener un cambio de actitud y han comenzado a respetar los derechos de las personas. Entonces, siempre hemos hablado de que la Constitución dice, la Declaratoria de los Derechos Humanos, que el respeto, la igualdad y todo lo demás, pero realmente no hemos presentado unas vivencias como tal de decir que la compañera cuente lo que ella pasó, lo que ella vivió, para comenzar a sensibilizar a la población, En eso tienes razón. para que la gente entienda lo que hemos vivido y que no somos objeto de ser maltratados, ni humillados, ni nada, que somos personas que sentimos, que también nos enfermamos, que también nos enamoramos, que también tenemos las mismas necesidades que los demás. Entonces yo creo que cuando se haga ese video público, y me parece ustedes que están en la maestría de género, me parece súper interesante que lo hagan para ver historias vivenciales de todos los géneros que han vivido este tipo de represión. Sería muy interesante para poder sensibilizar a la población, y no solamente a la población, sino al Estado ecuatoriano. Así es, justamente. Agradeciéndoles, Giovanni, Estrella, Michael, por haber aceptado nuestra invitación para conversar, ¿no? Justamente en el mes del orgullo sobre el orgullo. Y bueno, en realidad yo había traído como una reflexión final, como ya para ir cerrando también. Nos hemos pasado como 10 minutos, así que agradeciéndole a todo el equipo de producción que nos está acompañando acá.
Es como reflexionar que el mes del orgullo existe gracias a una mujer, el mes del orgullo existe gracias a una mujer negra, el mes del orgullo existe gracias a una mujer negra VIH positivo, el mes del orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH positivo, el mes del orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH positivo que era trabajadora sexual, el mes del orgullo existe gracias a una mujer trans bisexual negra VIH positivo que era una trabajadora sexual que le arrojó un ladrillo a un policía. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans, bisexual, negra, VIH positivo, que era trabajadora sexual que le lanzó un ladrillo a un policía y comenzó una revuelta contra el Estado. Su nombre era Marsha Johnson. No se pierdan este mes entre el capitalismo del arco iris y el racismo descarado debido al privilegio de ser blanco y gay. Si no apoyas a la gente negra, a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales y a las personas viviendo con VIH, no estás celebrando el orgullo, estás celebrando el capitalismo arco iris y la brutalidad policial. Es el texto original en inglés de Karen Skoll, y que bueno, está justamente dando la vuelta estos días en redes sociales y que me parece también importante traer a acotación, ¿no? Estamos celebrando 50 años del orgullo y también estamos celebrando 17 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, 22, perdón, de la despenalización de la homosexualidad acá en el Ecuador, que tuvo lugar en noviembre del año 98, entiendo. Entonces, del 97. Bueno, entonces eso nada más, cerramos esta edición de Estereotipas, agradeciéndoles a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live y también a quienes nos escucharon a través de www.flaxoradio.es. Recuerden que pueden escuchar y seguir todas nuestras transmisiones en redes sociales como YouTube, Instagram y Twitter. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en otra edición más de Estereotipas. Hasta la próxima. La Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE, los invita a escuchar su programa Universidad sin Fronteras. Un espacio de aporte educativo, científico y cultural que llegará a sus hogares una vez al mes.